Tráfico de membrana. Todas las células están rodeadas y separadas de su ambiente exterior por una membrana con una permeabilidad selectiva llamada membrana plasmática, que define los límites de la célula, su perímetro celular, actuando como una barrera que separa su contenido interno, el citoplasma, y el núcleo del medio exterior. Ensamblaje de la membrana. La imagen muestra la estructura de uno de los fosfolípidos fosfoglicérido más común en la membrana biológica, estructura química y representación de modelos de bolas de su estructura atómica, que da una idea aproximada de la forma de la molécula y forman una micela. Son unidades con forma de cuña, cabeza más grande que la cadena en las micelas. Las cadenas hidrofóbicas de los ácidos grasos están secuestradas en el núcleo de la esfera. No hay agua en el interior hidrofóbico. La estructura de la bicapa son unidades con forma de cilindro, cabeza de igual tamaño que la cadena, en una bicapa abierta. Todas las cadenas hidrofóbicas están protegidas del agua, excepto las situadas en los bordes, representación abreviada típica de la estructura antipática de los fosfolípidos, con una cabeza polar hidrofílica y una cola apolar hidrofóbica. Tráfico de membranas. Como parte de las vesículas, los parches de membrana constantemente llegan a la superficie de la célula y se alejan de ella. La formación y el movimiento de vesículas, llamado tráfico de membranas, incluye proteínas motoras y requiere de ATP. La endocitosis. La endocitosis es un proceso celular por el que la célula introduce moléculas grandes a partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. Hay 3 vías para la endocitosis y en todas se captan sustancias que están cerca de la superficie de la célula. Endocitosis mediada por receptores. La molécula de una hormona, vitaminas, minerales u otra sustancia se enlazan con receptores sobre la membrana plasmática. Se forma una hendidura poco profunda en el parche de la membrana. Esta hendidura se desplaza hacia el citoplasma, cerrándose sobre sí misma y transformándose en una vesícula. La fagocitosis. Las células fagocíticas, como las amibas, desechos celulares y otras partículas en los animales, macrófagos y otros leucocitos, y digieren virus, bacterias, patógenas, células cancerosas del cuerpo y otras amenazas. La exocitosis o secreción celular es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan su contenido. Esto sucede cuando llega una señal extracelular. Además, se puede explicar como el proceso en el cual se expulsa material de desecho de las células producido por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi y posteriormente empacados en vesículas. Reciclado de membranas. La composición de las membranas plasmáticas se inicia en el retículo endoplasmático. Se sintetiza y modifican proteínas y lípidos de la membrana, y ambos formarán parte de las vesículas que los transportan al aparato de Golgi para su modificación final. Las proteínas y lípidos terminados son reempacados a manera de nuevas vesículas que viajan hacia la membrana plasmática y se fusionan con ella. Los lípidos y proteínas de la membrana de las vesículas formarán ahora parte de la membrana plasmática. Este es el proceso por el cual se forma nueva membrana plasmática. La membrana plasmática tiene una doble función, papel fisiológico en la célula. Por una parte, aísla y por lo tanto diferencia el medio interno celular del ambiente exterior, pero a su vez media la interacción entre célula y su entorno al permitir el intercambio selectivo de materia,
y energía e información. Diferentes tipos de señales físicas y químicas, entre ambos, intercambio que es necesario para mantener una adecuada homeostasis del medio interno, clave en el mantenimiento de la vida celular. La membrana plasmática es una barrera selectivamente permeable que permite el paso de unas sustancias, pero no de otras. Determina pues qué sustancias entran o salen de la célula. El interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos es una de las razones por la que la membrana es selectivamente permeable. Las proteínas embebidas en la membrana realizan varios tipos de funciones, algunas de las cuales están relacionadas con mantenimiento de la hemostasia celular, transporte de enzimas y otras que son básicas para integrar una célula en un tejido, receptores, funciones de anclaje, de conexión y reconocimiento intercelular. Diferentes tipos de función adscritas a distintos tipos de proteínas de membrana, transmembranales, transporte de anclaje y conexión, receptores y enzimas. Una misma proteína transmembrana puede más de una función, por ejemplo, ser un receptor y tener actividad enzimática. Transporte específico de moléculas hacia el interior o hacia el exterior celular. Esta función de las proteínas de membrana es de vital importancia para la toma de nutrientes por la célula, la salida de productos de desecho de la célula, así como el mantenimiento de diferentes tipos de gradientes electroquímicos, potencial de membrana y de concentración de diferentes moléculas a través de la membrana, necesarios para mantener la vida celular. Tipos de transporte pasivo y activo. En la difusión pasiva interviene el transporte activo. Se realiza con consumo de energía, acoplando a la hidrólisis ATP. Al realizarse en esa dirección enérgicamente desfavorable contra un gradiente electroquímico o de concentración. La difusión facilitada no requiere el consumo de energía, ya que realiza a favor de la gradiente de concentración o electroquímico. Cuando las sustancias están cargadas, la dirección y magnitud de flujo de iones a través de una membrana depende tanto de la diferencia de concentración y de la diferencia eléctrica a través de ella. Estas dos fuerzas son por ello colectivamente conocidas como gradientes electroquímicas. Algunas sustancias entran directamente en la célula a través de difusión pasiva, pero muchas sustancias de interés para la célula atraviesan la membrana mediante difusión facilitada. Diferentes tipos de proteínas transportadoras de membrana. Se suelen distinguir dos clases de proteínas que intervienen en difusión facilitada. Las proteínas canales o de canal facilitan la difusión formando poros abiertos en la membrana que permiten la libre difusión de cualquier molécula de tamaño y carga apropiados. Las proteínas transportadoras se unen específicamente en un lado de la membrana a las moléculas que van a ser transportadas. Sufren entonces un cambio conformacional que permite que las moléculas pase a través de la membrana y sea finalmente liberada al otro lado. Se distinguen tres tipos de transportadores. Uniportes. Transportan un solo tipo de molécula a favor de gradiente de concentración y proteínas de contraporte, simportes y antiportes, que catalizan el movimiento de una molécula en contra de su gradiente de su concentración, dirigido por el contraporte, en la misma dirección o en sentido opuesto, respectivamente, de una molécula o ion a favor de gradiente. Existen también canales iónicos, que transportan iones, moléculas cargadas, cuya apertura es regulada por la unión de un pequeño ligado neurotransmisor, o con una apertura regulada por cambios en el voltaje eléctrico, canales iónicos regulados por voltaje para cationes. Las bombas potenciadas por ATP permiten a la célula el transporte activo de ciertas moléculas en contra de gradientes de concentración o electroquímica. Los triángulos señalan las gradientes con la punta indicando hacia la zona de menor concentración
o de potencial eléctrico. Proteínas receptoras. Forman enlaces estructurales entre las proteínas del citoesqueleto celular y la matriz extracelular, de importancia fundamental en la construcción de tejido y el movimiento celular, por ejemplo, en las estructuras celulares de adhesión denominadas contacto focales. Las células se adhieren a sustrato G, matriz extracelular. Las proteínas integrales de membrana integrinas, un heterodimerol de alfa y beta subunidades, construyen el principal receptor para la interacción entre proteínas del citoesqueleto en el citoplasma de la célula y las proteínas de la matriz extracelular. Ciertas proteínas integrales de membrana sirven también como receptores para recibir y transducir señales químicas o físicas del ambiente externo al interior celular. Permiten por ello la comunicación de la célula con su entorno exterior. Proteínas receptores de membrana sirven para sentir estímulos externos, generalmente a una pequeña molécula señalizadora G, hormona a un estímulo físico como la luz, y poner en marcha una cascada de señalización interna que conduce a la generalización, finalmente, una respuesta fisiológica adecuada. En muchos casos, los receptores tienen también actividad enzimática. El receptor de insulina, una hormona peptídica que controla los niveles de glucosa en la sangre, es una proteína integral de membrana que tiene también actividad enzimática. Quinasa. Unión intercelular. Las proteínas de membrana adyacentes pueden actuar como puentes de unión entre células, célula a célula. Permiten la comunicación intercelular. Las uniones comunicantes construidas con proteínas integrales de membrana llamadas conexinas. Reconocimiento célula-célula. Los oligosacáridos que se encuentran unidos covalentemente a glicoproteínas, glicolípidos de la membrana plasmática se dirigen hacia el espacio extracelular, formando el glicocálix, una especie de manto de carbohidrato que recubre la superficie celular. El glicocálix sirve para proteger la superficie celular de diferentes tipos de agresiones mecánicas y químicas, además de estar implicado en diferentes tipos de interacción célula-célula, al servir como punto de reconocimiento, marcadores de la superficie celular que son identificados por receptores específicos encontrados en otra célula. Reconocimiento intercelular. Por ejemplo, los grupos sanguíneos humanos A, B y O reflejan variantes en la estructura de los oligosacáridos, unidos a proteínas o lípidos en la superficie de los eritrocitos o glóbulos rojos. Los distintos grupos sanguíneos humanos son una consecuencia de diferentes estructuras de los oligosacáridos, unidos covalentemente a lípidos y proteínas de la membrana de los eritrocitos o glóbulos rojos.